gracias por venir. Bueno, y arriba esos ánimos, que nos quedan solo 2 semanas para acabar con el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Estoy convencido de que juntos y juntas vamos a terminar con 26 años de corrupción, de privatizaciones y de recortes. Además, es que se nota en el ambiente. Hemos reventado los microcréditos. Estamos llevando la primavera morada a todos los rincones de la comunidad. Lo estamos petando en las redes sociales. Por eso la derecha nos está atacando tanto. Por eso los medios de comunicación nos disparan y por eso las cloacas se empiezan a mentir. Porque saben que gracias a Pablo Iglesias hay una oportunidad. Hay una oportunidad histórica para mandar al basurero de la historia al peor Partido Popular de España. Hay una oportunidad para demostrar que hay una mayoría de madrileños y madrileñas que queremos pasar página y tener una comunidad sostenible, democrática. Hay una oportunidad para demostrar que la Comunidad de Madrid también puede ser faro de esperanza de políticas progresistas y feministas. Pero para ello solo tenemos que hacer una cosa: salir a ganar y votar. Y para salir a ganar tenemos que tener claro una idea: Madrid es mucho más que Madrid. Y la tenemos que repetir hasta la saciedad. Madrid es mucho más que Madrid. Madrid es el Henares, una zona industrial de gente humilde y trabajadora que le planta cara al gigante de Amazon. Madrid es gente como Teresa, que se recorre el pueblo para buscar el bien de sus vecinos y vecinas y que es un orgullo para nuestra organización. Madrid es de donde yo vengo, del sur. Son los trabajadores de la Yonder en Getafe, son las espartanas de Coca-Cola en Fuenlabrada o la gente de Leganés luchando por su sanidad pública. Madrid son los barrios populares que cumplieron el confinamiento de manera estricta durante la COVID, mientras los cacerolos hacían lo que les daba la gana. Ese es nuestro Madrid, compañeros y compañeras. Madrid son los barrios olvidados por 26 años de políticas del Partido Popular que les han dejado sin educación, sin sanidad y sin vivienda pública. Por eso, compañeros y compañeras, en estas elecciones tenemos que demostrar que Madrid es mucho más que Núñez de Balboa. Que si el 4 de mayo, aquí, en Alcalá de Henares, en San Fernando de Henares, en Rivas, en Alcorcón, en Getafe, en Vallecas y en Usera salen a votar, habrá cambio en la Puerta del Sol. Que la abstención es el arma de la derecha para evitar los cambios en este país y que en la Comunidad de Madrid hay una mayoría de madrileños y madrileñas que quieren un gobierno progresista. Pero también tenemos que tener claro una cosa: van a utilizar todo para desmovilizarnos, pero sobre todo van a utilizar una cosa, que es que todos los políticos somos iguales. Y lo van a repetir llevándola al extremo o repitiendo las mentiras constantemente. Fijaos, yo no me considero un político. Yo me considero un basurero haciendo política, que no es lo mismo. Y además de barrio, que se me nota hasta al hablar. Por eso me da tanta rabia, porque cuando lo dicen no se sostiene por ningún lado. ¿Cómo voy a ser yo, que tengo una hernia discal de levantar cubos de basura, igual que los políticos que tienen nombre compuesto y vienen de familia de marqueses? ¿Cómo vamos a ser iguales, compañeros y compañeras? ¿Cómo va a ser igual Alejandra Jacinto,
que ha puesto su cuerpo para defender los desahucios, igual que los políticos que regalan esas mismas casas a los fondos buitre. ¿Cómo vamos a ser iguales, compañeros y compañeras? ¿Cómo va a ser Serín, que trabaja de sol a sol para sacar su restaurante adelante, igual que aquellos que llevan 26 años regalando el dinero público a sus empresas amigas? ¿Cómo vamos a ser iguales? ¿Cómo va a ser igual Agustín Moreno, un profesor que cuando se jubiló sus alumnos le aplaudieron? ¿Cómo va a ser igual que aquellos políticos del Partido Popular que le regalan los máster? ¿Cómo vamos a ser iguales? ¿Cómo va a ser igual una abogada laboralista, una ministra llamada Yolanda Díaz, que el otro día estuvo conmigo a las 11 de la noche en un centro de limpieza? ¿Cómo va a ser igual que los ministros del Partido Popular, que cuando cogen la cartera de trabajo nos meten reformas laborales para empobrecer a la clase trabajadora? ¿Pero cómo vamos a ser iguales? ¿Y cómo va a ser igual un profesor de universidad que creó un partido donde no existía, que rompió el bipartidismo, que consiguió el primer gobierno democrático de coalición de la historia de este país, que ha sido vicepresidente del gobierno y que ha bajado a parar al fascismo a Madrid? ¿Cómo va a ser igual Pablo Iglesias que la sinvergüenza de Ayuso, que antes de ser presidenta ¿Cómo va a ser igual Pablo Iglesias que la sinvergüenza de Ayuso, que antes de ser presidenta el único trabajo que tenía era llevarle las redes sociales a un perro? ¿Pero cómo vamos a ser iguales? Y para acabar, no podemos dejar que no gane ese relato. Yo les diría, como dijo la Bordeta, que se vayan a la mierda. Que nos quieren hacer creer que somos iguales. Pero ¿cómo va a ser igual cuando gobernamos? ¿Cómo va a ser igual recortar en sanidad y en educación? ¿Cómo va a ser igual que intentar salvar a miles de familias con los ERTE como ha hecho el gobierno de coalición? ¿Cómo vamos a ser iguales? En mi pueblo, ¿cómo vamos a ser iguales? Que el Partido Popular, cuando ha gobernado, quería echar a 100 familias, a 100 mayores de sus casas y tenía la ciudad enterrada en basura. Y en solo 2 años hemos comprado esas casas para que nadie se quede sin hogar, la limpieza está normalizada, hemos recuperado el alumbrado público para devolverle la luz a nuestros vecinos y vecinas. ¿Cómo va a ser iguales? Solo lo utilizan para desmovilizar, compañeros y compañeras. Tenemos que demostrar que cuando la gente decente vota, hay cambio en el gobierno, va a haber un cambio a la Puerta del Sol. De aquí al 4 de mayo tenemos que poner mesas en todos los rincones, tenemos que convencer a todo el mundo en las calles, en los parques, en los bares, en nuestros centros de trabajo, que la cosa está muy igualada, que cada voto cuenta y que un voto puede desequilibrar la balanza. Vamos a por ellos, compañeras y compañeros, vamos a por ello, que sí se puede. Y ahora os dejo con una compañera que lleva mucho tiempo en esto. ¡Claro que sí! ¡Sí se puede! Vanessa, todo tuyo. Gracias, Jesús. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Buenos días allí al fondo. Es una alegría que a pesar de estas circunstancias complejas, complicadas de pandemia, cumpliendo toda la seguridad, como se puede ver aquí con las mascarillas, aunque solo nos veamos los ojillos, al final también expresan la emoción por una campaña que empieza en breve. Estamos en el último acto de precampaña, la importancia y el reto que supone la campaña por delante. Yo, en primer lugar, quiero agradecer, estoy encantada además de estar aquí en Alcalá, con unos compañeros y unas compañeras con las que hemos venido trabajando durante estos 2 años, muchos más, pero estos 2 últimos años que Ayuso lo ha puesto muy complicado. Y es el ejemplo, personas como tenemos aquí, como Teresa, como David, como Fran, que desde lo local han puesto por encima de todo el trabajo
trabajo de lo común, han puesto por encima lo colectivo, porque además donde se sufren las políticas autonómicas es en los barrios, es en los municipios, donde faltan los colegios, donde faltan los centros de salud que los cierran, donde cierran las urgencias de atención primaria. Son decisiones que se toman en la Puerta del Sol, pero que los sufren la mayoría de los barrios y de los pueblos de la Comunidad de Madrid. Y permitidme que ponga un ejemplo de lo que habéis tenido que sufrir aquí. Y es, por ejemplo, con una gerente de un hospital, del UPA, del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, que no tuvo ni no le tembló la voz para decir que a los pacientes se les tenían que quitar los móviles para que eso no se les trasladase al Cendal. Las decisiones se toman en la Puerta del Sol, pero lo sufrís los pacientes de Alcalá y de todos los pueblos de alrededor que tenéis que venir a este hospital. Eso es intolerable. Una situación difícil que, como decíamos, las decisiones las toman en la Puerta del Sol, pero se ejecutan en los pueblos, y que además esos recortes, que al final son siempre recortes, no afectan a todo el mundo por igual. Qué casualidad que donde están esperando centros de salud son en pueblos como en Parla, que llevan 13 años esperando un centro de salud, o en otros municipios donde a lo mejor el color del gobierno local no es el mismo que de la autonomía y están los centros de salud en barracones. Sin embargo, en otros municipios donde son afines al Partido Popular no les falta de nada. Esto lo que significa es el interés partidista por encima del interés general, y eso es algo de las cuestiones que tenemos que cambiar el próximo 4 de mayo. Y esto, además, la política, la libertad, cuando habla Ayuso de libertad, la única libertad que practican es la que decíamos de recortar por un lado y hacer beneficios fiscales o entregar contratos millonarios a otros. Y de hecho los recortes se alimentan de lo segundo, de esos regalos fiscales y de esos contratos millonarios. Y hay una diferencia, y es que lo primero, los recortes en servicios públicos, que no olvidemos son recortes en derechos, afectan a mucha más gente que los beneficios fiscales y los regalitos de contratos millonarios que hace el gobierno regional, que esos benefician a muy pocos, aunque nos quieran hacer creer lo contrario. Esa es la libertad que practica Ayuso, y esa es la libertad que nosotras decimos que eso es maltratar e insultar esa palabra, y es lo que tenemos que cambiar el próximo 4 de mayo. Y de hecho ese es su temor, y por eso están dando toda esta precampaña y van a seguir con la campaña hablando de la libertad, y como saben que son pocos, porque son pocos, juegan y azuzan el miedo, y pretenden azuzar el miedo basado en la mentira para decir de, oh, los que vienen nos quieren quitar las cosas. Lo único que queremos es acabar con los beneficios de unos pocos. Y ese es su temor, y por eso atacan y están violentos, porque tienen que hacer mucho ruido. Pero nosotras, nuestra tarea, compañeros y compañeras, es desmentir y es desmontar ese discurso, porque ya no cuela, ya no nos engañan más, compañeros y compañeras. Y ese es nuestro reto, nuestro principal reto, cambiar las tornas. Hay que cambiar las tornas. Y eso es tan sencillo como lo que llevamos diciendo estos días, que hable la mayoría. Tenemos que decir, la gente, estamos cansadas de que solo se escuche a unos pocos, que la Comunidad de Madrid esté gobernada solo para unos pocos, y que al final seamos la mayoría, además demasiado tiempo, aguantando el cuento que nos quieren hacer creer, de que nos tenemos que conformar, que nos den unas migajas y encima nos tengamos que pelear los penúltimos de la fila con los últimos de la fila. Se acabó, no queremos migajas. Por eso tenemos que movilizar cada voto, tenemos que llegar a cada rincón, a cada barrio, a cada municipio. Lo decía Jesús antes, si se vota en Getafe, se vota en Alcalá, se vota en Alcorcón, podemos cambiar las tornas. Y aquí en Alcalá, si votan todos los barrios, si vota Reyes Católicos, si vota Nueva Alcalá, si vota El Chorrillo, todos esos barrios que son los que peor lo están pasando, son los que tienen que ir a alzar su voz el próximo 4 de mayo.
Tenemos que llegar a cada rincón y ese es nuestro mejor grito, compañeros y compañeras. El grito que llene las urnas y ese grito será el que por fin lo que haga es callar a esa minoría, esa gente que lleva 20 años, más de 20 años decidiendo sobre nuestras vidas sabiendo que no les importamos nada. Así que, compañeras, el próximo 4 de mayo llenemos las urnas de alegría, movilicemos cada voto porque sabemos que podemos ganar. La Comunidad de Madrid puede dar un cambio. Salud y hasta la victoria, compañeras. Y ahora es un placer cederle la palabra a una persona, además aquí en Alcalá también habéis tenido un movimiento muy intenso por la defensa de la vivienda, lo cual es siempre de agradecer, así que es un honor darle la palabra a esa persona que ha puesto su cuerpo y ha defendido y peleado para que la vivienda sea un derecho que se cumpla. Alejandra Jacinto. Gracias, gracias Vanessa, gracias. Bueno, gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Y bueno, en particular darle las gracias, ya lo ha adelantado Vanessa, al movimiento de vivienda de Alcalá de Henares, de todo el corredor de Henares, que lleva poniendo el cuerpo muchísimo tiempo parando los desahucios en Alcalá de Henares y en todo el corredor. Y en particular a Nani, que es una compañera que está ahí, y a la que la piden 2 años y medio de prisión por parar un desahucio. Son compañeras como ella, las que llevan combatiendo todos estos años la política de vivienda que ha ejercido el Partido Popular. La política de vivienda que no ha sido otra que la de ser el brazo político de los fondos buitre en las instituciones. Esa ha sido la política de vivienda del Partido Popular todos estos años. Y compañeras como Nani han tenido que poner el cuerpo para parar esas tropelías. Y por eso la piden 2 años y medio de cárcel. Esto es muy grave. Esto es muy grave que esté pasando en España y en Madrid, en el siglo XXI. Cuando venía para acá también venía pensando en qué ha caracterizado durante todo este tiempo la política de vivienda de la Comunidad de Madrid. Y la ha caracterizado mantener la vivienda vacía. Actualmente en la Comunidad de Madrid tenemos más de 260.000 viviendas vacías, que se dice pronto. Y mientras tenemos esa realidad, hay compañeros como Jesús, que también está ahí, que está teniendo que alojar en su casa a una familia porque no tiene vivienda y si no estaría viviendo en la calle aquí en Alcalá de Henares. Esa es la realidad de la política de vivienda de la Comunidad de Madrid. La política de vivienda de la Comunidad de Madrid también la ha caracterizado tener una cifra de más de 20 desahucios al día durante estos últimos años. Que parece poco, ¿no? 20 desahucios al día. ¿Qué son 20 desahucios? Pues multiplicarlos por los 365 días del año y por las familias y los niños que componen esas familias. Esa es la política de vivienda de la Comunidad de Madrid. O por el precio de los alquileres. En nuestra región, el precio de los alquileres ha subido más de un 50% en los últimos años. Un 50% que ha supuesto que los jóvenes no podamos independizarnos. La edad media de emancipación de nuestros jóvenes es de 32 años de edad para poder emanciparnos. Es una vergüenza. Y otra de las características, desgraciadamente, de la política de vivienda de la Comunidad de Madrid ha sido la venta de la vivienda pública a los fondos buitre. Se han vendido 5.000 viviendas sociales a los fondos buitre entre lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid, lo que hizo la Comunidad de Madrid y luego lo hemos vivido. En un montón de municipios se ha vendido también vivienda protegida a los fondos buitre. Esa vivienda social, que era para la gente que precisamente no podía acceder al mercado de vivienda en alquiler a precio de mercado o había sido incluso expulsada de su hipoteca, de su casa, porque su hipoteca estaba plagada de cláusulas abusivas, como es el caso de Marisa, también una vecina de Alcalá de Henares, que se ha demostrado que su hipoteca tenía tantas cláusulas abusivas
que ha sido una auténtica estafa y que el juez ha anulado esa hipoteca y ha dicho que era usura, literalmente, que esto es muy grave, pues lo que nos hemos dado cuenta es que esa vivienda, que era para cuando ya no podías acceder a la vivienda, como decía, en el mercado libre de alquiler o a la hipoteca, pues también nos la han arrebatado. La vivienda social también la han vendido a los fondos buitre. Y a pesar de que durante todos estos años hemos conseguido que los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia e incluso el Tribunal Supremo declare nula esa venta y diga que esa vivienda debe volver a nuestras manos, a manos de los madrileños y madrileñas, sabéis lo que hace la señora Ayuso, ¿no? Desobedecer las resoluciones judiciales. Esa es su libertad. Y por último voy a contar una cosa que normalmente... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Por último, os voy a contar una cosa que no suele salir en los medios de comunicación. Bueno, no suele, no, es que no ha salido en los medios de comunicación. Es que en nuestro país, y en particular nuestra comunidad, porque los 6 casos han sido casos de nuestra comunidad, tiene 6 condenas por parte de Naciones Unidas, por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, por violar sistemáticamente el derecho a la vivienda. Son 6 casos de 6 familias que han sufrido violaciones de derechos humanos. Eso es lo que es que te desahucien, eso es lo que supone. Y el último caso me parece paradigmático de lo que significa la política de vivienda en la Comunidad de Madrid o de lo que ha significado hasta ahora, que espero que cambie el 4 de mayo. Es una familia que fue desahuciada en el año 2017. Fue desahuciada porque no podía pagar el alquiler al quedarse en desempleo. Después de un peregrinaje por los diferentes albergues de toda la Comunidad de Madrid, han acabado viviendo en la Cañada Real. Es allí el único lugar donde han podido procurarse un techo y pagar un alquiler que no alcance el 100% de sus ingresos. Esa es la política de vivienda de la Comunidad de Madrid y esa es la política que vamos a cambiar a partir del próximo 4 de mayo. Gracias. Y ahora tengo el honor de presentar al mejor ministro de Consumo, Alberto Garzón. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. Para mí es una alegría poder participar en un día como hoy, en una campaña como esta, con vosotros y con vosotras, porque creo que tenéis ahora por delante, que tenemos todos como ciudadanos progresistas comprometidos con el cambio social, la transformación social, tenemos un reto fundamental que abordar. Creo que lo que tenéis que hacer los madrileños y las madrileñas en este proceso, que la oportunidad que se ha abierto en este momento, es algo que tenemos que ser capaces de aprovechar. Porque el Partido Popular de la Comunidad de Madrid lleva un cuarto de siglo gobernando en esta tierra, gobernando con una política muy determinada que siempre y sistemáticamente ha perjudicado los intereses de la clase trabajadora, de las familias trabajadoras, de la gente sencilla, de la gente humilde. Y ahora existe la oportunidad, una puerta que debemos abrir para cambiar esta forma de hacer política y cambiar el signo de la política en general. Y esto no es solo un problema de Madrid. Lo que está sucediendo durante más de 25 años en este territorio es algo que afecta al conjunto del país. Porque Madrid ha sido, desgraciadamente, el epicentro utilizado por el Partido Popular para su corrupción. Una corrupción que hemos ido sistemáticamente viendo en telediarios, en titulares, en los medios de comunicación, en los diferentes municipios, que es una red clientelar construida para el saqueo de los fondos públicos y el beneficio de aquellos que vivían alrededor de las redes del Partido Popular.
Pero la corrupción no solo era aquellos procesos vinculados a nombres conocidos o apellidos conocidos, como el señor Bárcenas o todo lo que ha rodeado la Gürtel. Es algo mucho más profundo que todo eso. Quizás esa es la forma más explícita del saqueo, quizás esa es la forma más sencilla de comprender qué significa corrupción. Pero hay otro tipo de corrupción silenciosa, invisible, que nos retira y nos ahoga la libertad de la gente sencilla. Y esto es muy sencillo de comprender. Ese tipo de corrupción al que me refiero es cuando se utilizan los fondos públicos para fines que no son los de proteger al conjunto de la población. Es decir, cuando se ha metido la mano en los presupuestos para transformar lo que debería haber ido para proteger la sanidad pública, la educación pública o en otros ámbitos, las prestaciones sociales o las pensiones públicas, cuando todo eso se ha ido distorsionando, cuando el Partido Popular ha iniciado un proyecto político destinado a retirarnos capacidad de acceder a servicios públicos de calidad en la educación, en la sanidad, en las pensiones, como decía Jacinta, en la vivienda, cuando todo eso ha sucedido, de forma progresiva, a veces invisible, hemos perdido libertad. Porque la libertad no es eso de lo que habla la señora Ayuso en estos días. De hecho, es bastante cínico por parte del Partido Popular hablar de libertad. Porque la libertad en este país se construyó con la lucha de miles de personas de la clase trabajadora que se enfrentaron al franquismo, que se enfrentaron a los organismos de represión del Estado y que con mucho sacrificio conquistaron la libertad. Esa es la libertad que hoy, gracias a esas luchas, podemos disponer. Llama mucho la atención, de hecho, en ese cinismo, cómo el Partido Popular ha sido claramente una anomalía en la derecha europea. Porque la derecha europea ha sido básicamente antifascista. La derecha francesa, la derecha alemana, son partidos conservadores que pueden tener unas líneas muy similares a otros partidos conservadores, pero que en sus países siempre entendieron cuál era el peligro del fascismo, siempre aprendieron de la experiencia histórica del fascismo y de lo que provocó y de desolación en toda Europa. Por eso, esos mismos partidos en Francia o en Alemania se niegan a pactar con la extrema derecha. Esa es una diferencia sustancial con la derecha española, que no tiene una matriz antifascista, sino que es cómplice del fascismo. Por eso, el 4 de mayo hay que establecer un cortafuegos. Un cortafuegos porque la derecha del Partido Popular ha dejado claro que quiere gobernar con la extrema derecha. Y eso no solo es una anomalía histórica, una anomalía en Europa, sino que es un peligro para nuestras libertades. Es un peligro para las libertades en su conjunto, las libertades civiles, los derechos civiles que, como decía, costaron tanto conseguir, y los derechos sociales y económicos. Porque esos derechos sociales y económicos son los que vehiculan y los que vertebran la verdadera libertad. Veréis, es muy sencillo. Imaginaos que no tenéis nada de dinero y vais a un centro comercial. Sois libres de no hacer nada, porque la libertad la da la capacidad de tener tus necesidades satisfechas. La libertad te la da tener acceso a una vivienda, tener acceso a la educación, tener acceso a sanidad si lo necesitamos. Eso es la libertad. Si no tenemos esas cosas, no es posible que hablemos de libertad. Y eso es lo que están socavando las políticas del Partido Popular, con un epicentro muy claro en Madrid. Y el Partido Popular y el proyecto político del Partido Popular y de la señora Ayuso en Madrid tiene también una consecuencia. Están desvertebrando aún más España, porque las políticas del Partido Popular en Madrid están aislando al resto del país, están compitiendo fiscalmente, agradando con medidas fiscales a los más ricos de Madrid para atraer a los más ricos de toda España y dejar sin recursos también al resto de territorios. Por eso, el asunto en Madrid no es solo un asunto de Madrid, es un asunto que nos afecta a los andaluces, es un asunto que afecta a otras comunidades autónomas, porque ¿sabéis qué? Al final, la política del Partido Popular es una política claramente dirigida a las clases altas. Y por eso, porque ellos saben, como han puesto de manifiesto sistemáticamente, pero muy recientemente, con su propuesta de reforma fiscal para beneficiar a 11.000 personas, como ellos saben perfectamente que si todo el mundo votara pensando en sus propios intereses, ellos estarían defendiendo a la minoría,
a lo que se dedican continuamente es a embarrar. Lo ha dicho Jesús, a embarrar el terreno de juego, a atacar a sus adversarios, a deshumanizarlos, a caricaturizarlos, a que al final lo que están haciendo es promover el odio. Y es que el Partido Popular, la política nacional populista del proyecto del Partido Popular en Madrid, lo que hace es dejar de hablar de política. Lo que quiere es que la gente no salga a votar. Lo que quiere es que la gente no haga política en su barrio. Lo que quiere es que la gente odie la política, porque sabe que cuando la gente odia la política solo la hacen aquellos que son los que tienen dinero para hacer política, los que tienen dinero para comprar a determinados poderes económicos y a determinados poderes políticos. En el fondo, lo hemos dicho muchas veces en los últimos años, el Partido Popular y la señora Ayuso nos quiere convertir en idiotas. Y veréis a qué me refiero. La palabra idiota procede del griego de la idiocia, que significa aquellas personas que no se preocupan por los asuntos públicos, sino solo por los asuntos privados. Es decir, etimológicamente la palabra idiota viene a significar aquella persona que no se preocupa de lo común, aquella persona que solo se preocupa de su bienestar individual, aquella persona que no pisa el ágora, el espacio público, el espacio donde se tejen las relaciones sociales. Pues bien, el Partido Popular, inyectando odio, dando vía a la extrema derecha, promoviendo las fake news, promoviendo todo tipo de mentiras, lo que está intentando hacer es que cada uno de vosotras y de vosotras, de vuestros vecinos, de vuestras vecinas, de vuestros familiares, se queden en casa, que no se preocupen por lo que está sucediendo alrededor, que no salgan a votar, porque saben que si eso sucede, al final ellos retendrán el poder. Solución, lo contrario. Solución es politizar a todo el mundo, politizar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a decirles al final que el 4 de mayo no son unas elecciones cualquiera, que el 4 de mayo es posible sacar a Ayuso y a 25 años de política del Partido Popular para construir un gobierno que haga las cosas distintas. Y termino ya. Imaginaos lo que sería un gobierno presidido en Madrid por el compañero Pablo Iglesias. Por supuesto que se puede. De hecho, hemos demostrado en los últimos años que se puede hacer muchas cosas que nos dijeron que eran imposibles. Y desde luego, quiero que lo penséis, porque a unas elecciones no podemos ir con miedo. A mí, sin embargo, creo que es natural, nos dé miedo que gobierne la derecha y la extrema derecha. Y por eso no debemos despreciar la posibilidad, sino combatirla. Pero desde luego tenemos que ir a votar con esperanza. Por eso os decía, imaginaos que gobernara Pablo Iglesias, imaginaos lo diferente que sería, los recursos, cómo se destinarían a sanidad, a educación, a vivienda, cómo estaríamos incrementando, ensanchando las posibilidades de libertad de la ciudadanía en Madrid. De la ciudadanía que más lo necesita, de la ciudadanía de la clase trabajadora. ¿Cómo sería extender todos esos derechos? Darle la vuelta a la tortilla de lo que se ha estado haciendo. Yo creo que es importante que pensemos en esa posibilidad y que el 4 de mayo la hagamos claramente efectiva. Por eso os quiero pedir que hagáis un esfuerzo mayor, adicional, convenciendo a más gente, a vuestros amigos, a vuestros familiares, a vuestros vecinos, que os pongáis incluso objetivos. Tengo que convencer a 15 personas, a 20, a 50, cuantos más mejor, naturalmente, y que a su vez esto sea una construcción tras otra, porque creo que se ha abierto una oportunidad que debemos aprovechar. Y como andaluz, os doy las gracias por dar esta pelea y os doy las gracias especialmente a Pablo Iglesias por dar esta pelea que es absolutamente necesaria, no solo para los madrileños y las madrileñas, sino para toda persona con principios democráticos. Muchas gracias, salud y república. Y os dejo con el siguiente presidente de la Comunidad de Madrid, el compañero y camarada Pablo Iglesias.
Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Quería hacer una reflexión en primer lugar. Ha sido un año muy difícil y ha sido muy difícil vivirlo desde el gobierno. Nunca nos habíamos enfrentado a una pandemia como la COVID-19. Decía que nunca nos habíamos enfrentado, gracias, a una pandemia de estas dimensiones. Ello requería no solamente asumir nuestra responsabilidad, sino que eso exigía una cooperación entre todas las administraciones. Exigía poner la vida humana por delante de cualquier consideración. Y este año ha sido especialmente duro comprobar cómo el gobierno de la Comunidad de Madrid usaba de rehenes a los madrileños, porque para ellos la pandemia no era una desgracia, sino una oportunidad para intentar hacer caer al gobierno de coalición. En la vicepresidencia social he llegado a acuerdo con mucha gente. Logramos revertir los recortes en dependencia, poniendo de acuerdo a muchas comunidades autónomas gobernadas por la derecha y también firmando el acuerdo con la patronal y con los sindicatos, porque cuando hablamos de las cosas importantes es necesario acordar. Pero el Partido Popular en la Comunidad de Madrid prefirió secuestrar a los ciudadanos para intentar aprovechar de la manera más indecente lo que vieron como una oportunidad para hacer caer al gobierno. Y esto no es opinable, esto se puede medir en datos. ¿Por qué la incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid es peor que en otros territorios? ¿Por qué los niveles de colapso en las unidades de cuidados intensivos son peores en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué la presión hospitalaria ha sido más dura en la Comunidad de Madrid? Porque no utilizaron las instituciones para gestionar, sino que trataron de provocar el caos para hacer ganar al gobierno central. Para la derecha, Madrid no es una comunidad con ciudadanos, es una oportunidad para tratar de revertir lo que los españoles decidieron en las urnas. Y a todos esos que gritan desde la arrogancia "¡Viva España!", les digo que sí, pero que defender España es defender la sanidad pública, defender España es defender la educación pública, defender España es regular el precio del alquiler para que los españoles lo puedan pagar y que no hay banderas suficientes para tapar la corrupción del PP, para tapar sus privatizaciones, para tapar la indecencia de una ultraderecha que quiere robar las libertades que los españoles construyeron enfrentándose a la dictadura. Pueden taparse en todas las banderas que quieran, que sus crímenes, que su indecencia va a tener una respuesta el día 4. La derecha y la ultraderecha en Madrid dice que no les gustan las restricciones. Toman el pelo permanentemente a la autoridad. Yo os veo sentados en orden, sin hacer ruido. Ellos desprecian la ley, desprecian el orden, desprecian que las normas de las que nos dotamos están para cumplirse y hablan de libertad. ¿Sabéis cuál es el problema de las restricciones? ¿Sabéis cuándo hay que tomar la decisión de hacer restricciones? Cuando algunos durante 25 años destrozan lo público. Claro que hay que tomar restricciones cuando las médicas y los enfermeros están mal pagados. Claro que hay que aplicar restricciones cuando no hay camas de hospital suficientes. Claro que hay que aplicar restricciones cuando no contratan un solo maquinista y destrozan el transporte público. Claro que hay que tomar restricciones cuando desprecian lo público, porque para la derecha lo público es una mierda. Lo desprecian. Entonces, claro, cuando llevan 25 años destrozando lo público, claro que hay que tomar medidas difíciles. Por eso, para defender la libertad, hay que defender que hay que invertir más en educación para reducir las ratios de profesor-alumno.
Por eso, para defender la libertad, es necesario invertir más dinero en sanidad, para que las médicas, los enfermeros, los profesionales sanitarios tengan condiciones de trabajo digno. Hace falta invertir más dinero para que haya más camas de hospital. No un modelo de pelotazos para hacer ricos a los que después financian la corrupción del Partido Popular. Y claro que para defender la libertad se tiene que cumplir la Constitución española en materia fiscal. Hace falta que todo el mundo se esfuerce en proporción a lo que gana y a lo que tiene. Y en la Comunidad de Madrid hay una minoría de privilegiados que no se esfuerza como se esfuerzan los autónomos, los trabajadores y la pequeña y la mediana empresa. Esas son las condiciones de posibilidad para defender la libertad. Quiero dirigirme a toda la gente de izquierdas de la Comunidad de Madrid y hacer una reflexión con ellas y con ellos. ¿Hay que tener algún complejo por ser de izquierdas? ¿Hay que pedir perdón? ¿Hay que tratar de que nos perdonen la vida a los poderosos? ¿Hay que decir que vamos a hacer la misma política que hace el Partido Popular? La izquierda defiende que se cumpla la Constitución en materia fiscal. La izquierda está en contra de los privilegios fiscales de los ricos. La izquierda no tiene ningún problema en decir que hay que defender lo público y que hay que invertir en sanidad y que hay que invertir en educación. Ningún complejo. Tenemos que sumar, pero no vamos a ganar pidiendo perdón y apareciendo como acomplejados frente a las falsas historias de la derecha. Hay que hacer un programa de izquierdas. Hay que decir a la gente que nosotros cuando gobernemos vamos a hacer las cosas completamente distinto a como lo ha hecho Ayuso. Porque si alguien dice que va a hacer lo mismo, nadie va a votar a la copia, va a votar al original. Que salga el orgullo de la gente de izquierdas de la Comunidad de Madrid. Que nosotros no insultamos, que nosotros no provocamos, que nosotros no defendemos la violencia, pero tenemos orgullo para defender nuestras ideas y para decir que vamos a revertir lo que han hecho estos delincuentes en los últimos 25 años. Ninguna duda, ninguna duda. Y yo sé que nosotros también tenemos defectos, y yo tengo más defectos que nadie. Pero creo que en los últimos tiempos hemos demostrado que tenemos una virtud, la de la firmeza. ¿O pensáis que sin firmeza se hubiera respondido desde el gobierno a la crisis económica con un mecanismo de protección para las empresas y los trabajadores como los ERTEs? ¿O pensáis que sin firmeza estaría el salario mínimo interprofesional a 950 euros? ¿O alguien piensa que sin firmeza existiría un ingreso mínimo vital mejorable, pero que ya existe en este país? ¿O que sin firmeza vamos a lograr sacar adelante lo que firmamos en un acuerdo en materia de vivienda para que por fin se puedan regular los alquileres? Firmeza. Tendremos muchos defectos. Yo tengo más defectos que nadie, pero creo que hemos demostrado en estos años que a nosotros no se nos compra y que jamás perdemos el orgullo de ser de izquierdas. Preguntadle a Alejandra Jacinto o a Isa Serra si no hace falta firmeza para frenar los desahucios o para enfrentarse a los fondos buitre. Preguntarle a Agustín Moreno y a cualquiera de los de aquí que ya peináis canas si no hace falta firmeza para traer las libertades a este país. Preguntadle a Serín Vallé si no hace falta firmeza para salir adelante con absolutamente todo en contra. Preguntadle a Jesús si no hace falta firmeza para remunicipalizar en Alcorcón la recogida de basuras. Hace falta firmeza para ganar a la derecha y a la ultraderecha en la Comunidad de Madrid, no complejos. Y el día 4 es necesario también el orgullo, sin gritar, sin insultar, sin provocar, sin mentir como hacen ellos.
Pero no puede ser que el 30% decida por el 70%. Somos más. El día 4 nadie se puede quedar en casa. Y no hace falta insultar, no hace falta golpear con la bandera a nadie, no hace falta mentir, no hace falta provocar. Educadamente, en orden, pero que ni una sola persona con valores de izquierdas, ni una sola persona de los pueblos del sur, de las ciudades del sur, de Alcalá de Henares, de todo el corredor del Henares, ni una sola persona de los barrios, ciudades y pueblos trabajadores se quede en su casa. Porque ellos han ganado haciendo pensar a la minoría, a la mayoría, que no tenía ningún sentido votar. Y claro que tiene sentido votar. A todos aquellos que digan que lo de la política no va con ellos. Pero si son decisiones políticas las que determinan que a tu abuelo o a tu madre les vayan a tratar de manera digna en un centro residencial y no como la Comunidad de Madrid dando órdenes de no traslado y teniendo la desvergüenza de mentir y cerrando comisiones de investigación, ¿cómo no te va a afectar la política si tú no te puedes permitir la educación privada y necesitas una pública? ¿Cómo no te va a afectar la política si tú necesitas que haya un transporte público digno? Esa mayoría se tiene que expresar el día 4, con orgullo, sin complejos, mandándoles a donde tienen que estar. A la oposición, adelante, que sí se puede. Il cammino ci illuminerà, non sapevo qual era il tuo nome, neanche io volevo dire, il tuo nome in battaglia qui, e io ero Santo Gran. Ma della morte noi mai parlavamo, parlavamo del futuro, se il destino ci allontana, ti ricordo di quei giorni, sempre unitici d'età, ti ricordo che poi venne l'alba e poi qualche cosa in colpo cambiò, il domani era venuto e la notte